No hace mucho les hablé de mi extraordinaria, increíblemente edificante experiencia en Polonia cuando fui a la canonización de los Ulma. Y en esta canonización expliqué un poco mi experiencia de ver la comunidad católica, la familia católica, sobre todo en el mundo rural, en este sitio tan pequeño y literalmente completamente rural, al sureste de Polonia, en Markowa, donde vivieron y fueron martirizados los Ulma, y hablaba del testimonio profundamente católico de esta multitud que estuvo ahí en la beatificación y que literalmente tomó cuidado de mí, que había llevado la ropa inadecuada, que no había llevado agua, que no había llevado una gorra para protegerme del sol, mucho menos un paraguas. Y no sé si hice el comentario, que es un tema que me quedé pensando después de esta experiencia en Polonia, y mientras salía de Polonia, ¿no?, me lo pensaba mucho, Polonia tiene una gran energía que contribuir para el mundo. Polonia no se ha acabado en su contribución al mundo con San Juan Pablo II, que sería más que suficiente. Pero ya esta familia Ulma yo creo, deberían ser los patronos como familia, la primera familia beatificada, y espero que pronto canonizada, patronos de las familias católicas en el mundo entero, ¿no? Pero Polonia tiene un problema, y es que su índice de reposición poblacional es negativa, es decir, están teniendo menos hijos que el número de personas que se vuelven ancianas o fallecen. Y esto no es bueno, esto es suicida para un país, literalmente suicida. Y exactamente lo mismo está pasando en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene en este momento un índice de reposición poblacional de 1.9. ¿Esto qué cosa significa? Que las mujeres en edad de concebir están teniendo un promedio de 1.9 hijos por mujer, por pareja si quiere. Y el resultado es que, como saben ustedes, para tener un hijo se necesitan dos. Por más que haya fecundación artificial, todo lo que quieran, se necesitan dos personas. Entonces, para reemplazar a dos personas de forma saludable para un país, se necesita un crecimiento moderado, ¿no? Y para países que han tenido una caída poblacional estrepitosa, como Japón, por ejemplo, que ha llegado al extremo donde la mayoría, por primera vez en la historia se conoce, de un país cuyo grupo más numeroso, no la mayoría, pero el grupo más numeroso de edad son los que pasan los 80 años. Y Dios bendiga a todos los ancianos. Pero tengan en cuenta ustedes que cuando el grupo de personas retiradas que deben ser mantenidas por el Estado y tienen el derecho de ser mantenidas por el Estado, ¿no?, en sus necesidades básicas, estas personas son más numerosas que los que están trabajando y produciendo, entonces hay un problema. No hay suficiente recurso para poder mantener a una pirámide invertida de población. Entonces, idealmente, una pirámide aguda, si se quiere, sería es la ideal, digamos, para mantener una economía funcionando. Y esto lo digo porque estando Estados Unidos ahora también en 1.8, significa que
no existe el índice de reposición poblacional, que es normalmente 2.2 en los países desarrollados, y es 2.2 porque hay muy baja mortalidad infantil, porque hay sistemas de salud, etc. En los países más pobres como los nuestros, la reposición poblacional estaría en 2.4 por pareja. Entonces, por si acaso, los que se enredan mucho con los decimales, obviamente no estamos hablando de que alguien va a tener 2 hijos y medio. Lo que estamos diciendo es que si una pareja tiene, si 2 parejas tienen 2 y una pareja tiene 3, entonces acá estamos acercándonos un poco al ideal poblacional, y si una pareja tiene 2 y otra pareja tiene 3, entonces estamos manteniendo la reposición poblacional. Si 2 parejas no tienen ninguno, pero una pareja tiene 6, entonces hay compensación poblacional. Entonces, cuando se habla del número, se habla de un número simplemente estadístico, ¿no? ¿Cuántos deberían haber por pareja si repartimos el número de niños nacidos entre mujeres en edad fértil? Entonces, el gran problema que existe en Estados Unidos es este. Y los primeros en dar la alerta han sido los economistas. Obviamente, ya la Iglesia Católica y algunas entidades protestantes estaban diciendo: oye, esto no está bien, no está bien para la familia, no está bien para la reposición poblacional. Pero como saben ustedes, contra la Iglesia siempre existe el prejuicio de los católicos y los evangélicos conservadores siempre quieren que uno tenga un montón de hijos, ¿no? Lo hacen por cuestión religiosa. Seguro que con más hijos están esperando tener más donantes para la iglesia. O sea, siempre hay una explicación perversa, ¿no? Una intención perversa por parte de la iglesia. Y no es la obediencia a creced y multiplicaos que Dios dio, no en el Nuevo Testamento, sino desde el comienzo de la creación y antes del pecado, ¿no? O sea, creced y multiplicaos no es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de la naturaleza humana, como Dios le propuso al hombre y a la mujer vivir. Sin embargo, es curioso que no solamente exista, digamos, la excusa que escucho con frecuencia en América Latina, ¿no? Personas que dicen: Alejandro, primero tú no tienes hijos, no, tú eres un consagrado, entonces tú no sabes lo que es tener hijos. Mucho cuidado, porque no saben cuánto los consagrados y los sacerdotes escuchamos a papás y mamás de familia, y no escuchamos solo una, que es la experiencia de una sola familia, escuchamos múltiples familias. Entonces, que no sabemos es ignorante. Y en segundo lugar, yo soy hijo de una familia, yo no nací de un huevo, yo no estaba ahí encerrado en un huevo y un día saqué la cabeza y dije: ¿qué hago acá? ¿Quién soy? No, yo soy el tercero de una familia de 6 hermanos y hermanas que provienen a su vez de 2 familias, paterna y materna, de 7 y 7. Entonces, no me digan pues que yo como consagrado no sé nada de... Por supuesto que sé. Pero cuando escucho a esta persona diciendo: tú no sabes nada, primero porque eres consagrado, no tienes hijos, y en segundo lugar me dicen que nosotros además no tenemos en cuenta lo difícil que es la situación económica. Hermanos, si ustedes supieran en las condiciones en las que creció mi familia paterna, ¿no? Y en la estrechez en la que yo crecí hasta determinada edad, justo poco antes de la adolescencia, cuando mi papá, que era un trabajador brutal, incansable, logró una situación
primero de clase media y luego bastante confortable, les puedo decir las condiciones en las que yo viví cuando nos mudamos a Lima, en el barrio en que vivíamos, el número de hermanos que estábamos en un solo cuarto. Entonces, sí sé lo que es. Lo que pasa es que ahora estamos bajo condicionamientos sociológicos en los que creemos que para tener un hijo nosotros tenemos que tener una millonada de dinero guardado porque va a haber que pagar la universidad. Así no se planeaban las familias se planeaban en base a la bendición de haber recibido un hijo y ver cómo lo íbamos a sacar adelante. Entonces, yo no soy partidario de que nazcan muchos hijos en la miseria, pero muchos de nosotros, yo no me arrepiento de haber nacido en una situación que muchas veces era precaria, ¿no? Recuerdo que cuando solamente había harina, agua y un poco de azúcar, y a veces no había azúcar, mi madre se prestaba azúcar de una vecina, se hacía regalar azúcar de una vecina, y con harina y agua y azúcar nos hacía unos buñuelos, y a nosotros que éramos niños nos parecía lo máximo. Y en realidad era la única alternativa que tenía mi mamá para darnos de comer a esa edad, cuando éramos niños, ¿no? Entonces, yo no tengo nada que reprimir o que sufrir o que decir qué horror, esto me pasó, pasé esta tremenda miseria. Y cuando escucho a familias numerosas, no escucho ese llanto, salvo que hayan habido situaciones disfuncionales serias, ¿no? O sea, que el papá era alcohólico, que el papá era físicamente abusivo, pero no era el número de hijos la causa, era la disfunción en la paternidad, que la sufren hijos únicos o una multitud de hijos, ¿no? ¿Esto por qué lo digo, hermanos? Porque en Estados Unidos hay esta tendencia también peligrosa de no reposición poblacional. Y recientemente este instituto, el Pew Forum, el PEW Forum, que hace investigaciones constantes, estadísticamente muy serias, ¿no? O sea, de valor estadístico, y muchas de ellas concentradas en el tema de la religión, hizo una consulta entre cristianos, ¿no? Y incluyó obviamente católicos, incluyó a distintas denominaciones evangélicas, las iglesias evangélicas afroamericanas, las iglesias evangélicas hispanas, la iglesia católica en sus distintas dimensiones, por ejemplo, y solamente los evangélicos conservadores, ¿no? Curiosamente, que creen en el control natal, a diferencia de nosotros los católicos, aunque la gran mayoría de los que se llaman católicos la practiquen en el control natal, lo cierto es que para los evangélicos es moralmente aceptable, no en cualquier circunstancia, pero en determinadas circunstancias. Ellos fueron los que en mayor número dijeron la caída de la población es es mala, que los papás tengan menos hijos es malo, ¿no? Y acá ya hablando no desde la perspectiva sociológica, sí, tener pocos hijos para la sociedad no es bueno, porque eso está estadística y económicamente comprobado. O sea, el que dice, no, está bien que no hayan hijos, esos son solamente los loquitos ecologistas que dicen que lo mejor que puede pasar para la ecología es que nosotros los seres humanos dejemos de reproducirnos y nos muramos todos, ¿no? Y ahí, digamos, entidades que son tomadas en serio, que tienen esa propuesta. Los seres humanos dejemos de multiplicarnos y extingámonos para el bien de la ecología, ¿no? Y obviamente en este estudio del Pew Forum descubrieron que no, acá la preocupación era familiar. No es bueno que la familia, no es bueno para nuestras denominaciones que se tengan menos hijos. Pero lo curioso es que fueron los católicos
y los miembros de denominaciones protestantes afroamericanas históricas, es decir, que históricamente han sido afroamericanas, tienen el mismo índice, la misma probabilidad de afirmar que tener hijos es algo positivo o tener hijos es algo negativo. O sea, más o menos un cuarto de cada católico en los Estados Unidos y un cuarto de los miembros de estas denominaciones evangélicas protestantes creen que está bien, que es bueno, y otros que está mal. Es decir, que es bueno para la sociedad no tener hijos, y la misma cantidad dicen que es bueno para la sociedad y para la familia no tenerlos. Tenerlos y no tenerlos. Da lo mismo en última instancia. Y esta es una concepción peligrosa porque me pregunto, y esto no lo profundiza la encuesta, ¿qué le hace pensar a un padre y a una madre católicos que se dicen católicos que es mejor tener un hijo, máximo 2 hijos, o incluso no tener hijos? Que es lo que dice un cuarto de la población. Por si acaso, dije un cuarto dice que está bien no tener hijos, o otro cuarto dice que no está bien no tener hijos. Y el resto, el 50%, no sabe o no opina, y no opina, o son personas que dicen que no tienen una idea definida sobre el tema, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta, pero creo que es la falta de conciencia del bienestar que produce el amor, o sea, la creación de la familia como un componente natural del matrimonio, como un elemento natural, el de la procreación, que va más allá simplemente de la complementariedad, ¿no? Y también creo que es sumamente peligroso este mito malthusiano, ¿no? del filósofo y ministro protestante Malthus, inglés, que decía que el crecimiento poblacional iba a acabar con el mundo, ¿no? Entonces este temor a un crecimiento poblacional que no está sucediendo, esto todo lo contrario, hay un decrecimiento poblacional preocupante, está todavía primando sobre algunas mentalidades, y creo que necesitamos, pero especialmente los católicos, necesitamos sacudirnos firmemente de esa mentira que nos está llevando a perder el sentido de la familia y poniendo en compromiso el bienestar social y económico de nuestro futuro. Que tengas un buen día.